Hola, mi nombre es Ana Patricia Ordóñez Hernández y soy abogada y notaria. En esta oportunidad vengo a tratar el tema de la sucesión hereditaria. La sucesión hereditaria es un tema que se encuentra reflejado en nuestro Código Civil en el tercer libro. Alrededor de 206 artículos son los que regulan esta institución de la sucesión hereditaria. Pero, ¿qué es la sucesión hereditaria? La sucesión hereditaria va a ser aquella transmisión de derechos, de bienes y obligaciones de una persona después de su muerte a otra persona física, denominada heredero o legatario. Cuando esta persona va a disponer de sus bienes, lo puede hacer mediante un instrumento público que se denomina testamento. Entonces decimos que la sucesión se denominará testamentaria, porque va a existir este instrumento. Caso contrario, si no realiza este documento, este testamento, entonces nos encontramos ante una sucesión hereditaria intestada, en donde la ley va a nombrar quiénes son o quiénes van a ser los herederos. La sucesión testamentaria, como ya dijimos, es porque existe aquel documento donde el testador va a disponer de sus bienes, de sus derechos y de sus obligaciones. Para entrar a estudiar en detalle, veremos una clasificación de los testamentos. Tenemos que los testamentos pueden ser comunes o especiales. Estos, a su vez, los testamentos comunes se dividen en abiertos y cerrados. Y los especiales están como, por ejemplo, el testamento del ciego, el testamento del sordo, el testamento del militar, el del preso, el del extranjero, en fin, hay varios que los vamos a ver poco a poco. Los testamentos comunes tienen ciertas formalidades y estas formalidades pues las encontramos reguladas en nuestro Código Civil y en el Código de Notariado, así como también en el Código Procesal Civil y Mercantil. Cuando estamos hablando de testamentos comunes abiertos, tenemos varias formalidades. Entre ellas están estas tres fases, ¿verdad? La fase preparatoria, la fase material y la fase de otorgamiento. Miremos cada una de ellas. La fase preparatoria, a lo que se refiere, es de que el testador acude ante el notario y le expone cuál es su última voluntad. O sea, acude ante esta persona que es la que la ley establece, la que la ley lo faculta, mejor dicho, para realizar este testamento. Luego de que acude el testador ante el notario le da forma jurídica a la disposición de última voluntad del testador y lo realiza mediante una escritura pública, un instrumento público, el cual está contenido en su protocolo. El protocolo pues va a ser aquella colección de escrituras, matrices, razón de legalización de firmas, en fin.
ese conjunto de documentos, el notario lo va a tener bajo su guarda, ¿verdad? No es dueño de su protocolo, es simplemente un depositario. Pues es en ese protocolo donde el notario le va a dar forma a la disposición de última voluntad del testador. Y la última fase, que es la fase de otorgamiento, que no es más la lectura del testamento, que es algo muy solemne, ¿verdad? Y finaliza con la firma del testador. Tenemos también requisitos que se deben de realizar en los testamentos, ¿verdad? Como lo es el acudir ante un notario, el profesional del derecho, el que le va a dar forma a esas disposiciones de última voluntad del testador. Y otro requisito es que el testamento debe de realizarse en hojas de protocolo, es decir, en el protocolo del notario. Y es importante también la hora en que se realiza un testamento. Veamos por qué. El testador bien puede realizar un testamento en la mañana, otro al mediodía y, ¿por qué no?, hasta en la noche. Podemos decir, bueno, entonces, ¿cuál de los 3 testamentos es el vigente? ¿El primero que se hizo, o el que se hizo al mediodía o el último? Tenemos que un testamento revoca a otro. Es decir, que es importante saber la hora en que se realizó el testamento, porque el último testamento es el que cuenta. Otro de los requisitos es que tenemos a los testigos. Estos testigos en nuestra legislación se denominan testigos instrumentales. Tienen que ser 2, pero tienen que tener ciertas cualidades, porque tienen que ser personas idóneas, capaces. Un menor de edad no puede ser un testigo. Tampoco va a ser un testigo un familiar del testador, sino que son personas que son de conocimiento del notario, ¿verdad? Y que tienen que estar dentro de sus facultades mentales también. Por eso también tienen que saber leer y escribir, porque ellos van a dar fe, ¿verdad?, de que el testador ha acudido ante el notario y ha manifestado su última voluntad, y que ellos lo vieron, lo escucharon, porque el testamento se debe dar lectura. Otro de los requisitos también que tenemos es la capacidad mental del testador. ¿Por qué? El notario da fe de que el testador se encuentra dentro de sus facultades mentales para poder disponer de sus bienes. También otro de los requisitos es la nacionalidad. Recordemos que hay países que requieren de ciertos requisitos para poder realizar un testamento. Y hay otros que tienen prohibición. Por ejemplo, aquí en Guatemala es prohibido el testamento mancomunado, que realizan 2 personas al mismo tiempo. Entonces, es importante la nacionalidad, porque se rige bajo la ley personal del testador. Perdón. Las clases de testamentos comunes les manifesté que era el abierto y el cerrado. Veamos en qué consiste y cuál es la diferencia entre un testamento abierto y un testamento cerrado. Un testamento abierto es aquel donde el testador va a acudir ante un notario, ¿verdad?, para que él redacte su testamento. El notario lo va a redactar, le va a darle esa forma jurídica al testamento. Y lo va a hacer en presencia de testigos, es decir, que se da un poco de publicidad, porque
que en ese momento quienes van a tener conocimiento de las disposiciones testamentarias, pues van a ser el notario y van a ser los testigos. Ahora, ¿qué sucede con el testamento común cerrado? Este testamento lo realiza el propio testador en cualquier tipo de hoja. Acordémonos que en el testamento común abierto se realiza en hojas de protocolo, pero en el testamento cerrado el testador puede utilizar cualquier tipo de hoja. Lo que sí es de que ese documento que redacta su testamento lo introduce en un sobre. Y al ser cerrado se le denomina plica. Eso significa plica, sobre cerrado. Entonces, ese sobre cerrado se lo da al notario, ¿verdad? Y el notario, pues entonces levanta un acta en esa plica y donde se hace constar día, hora y ante testigos, ¿verdad? Y los testigos van a dar fe de que y el notario da fe también, de que ese documento, o sea, lo que contiene esa plica es la disposición de última voluntad del testador. Y también en esa plica pues queda indicado a quién o a qué persona se le entrega el testamento, que puede tenerlo el propio testador o el notario o cualquiera de los testigos, ¿verdad? Ellos tienen la obligación de entregarlo al momento de fallecer el testador. Veamos las diferencias entre un testamento abierto y un testamento cerrado. El testamento abierto, como lo manifesté, se realiza ante un notario y dos testigos. El notario va redactando el testamento, o sea, es decir, el testador va indicándole al notario cuál es su disposición testamentaria, los testigos lo escuchan y el notario lo va realizando el testamento en su protocolo. En cambio, en el testamento cerrado, pues no se utiliza una hoja de protocolo, sino cualquier tipo de hoja y lo introduce en una plica. Otra de las diferencias que tenemos es que no es público, es decir, que la única publicidad que se da es de que esa plica que le entrega al notario es la última disposición del testador. En cambio, en el abierto, los testigos y el notario pues saben cuáles fueron esas disposiciones testamentarias. En cambio, en el testamento cerrado no lo saben, porque solo el testador las sabe. Bueno, veamos ahora los testamentos especiales. En estos testamentos especiales tenemos el testamento del ciego, aquel que tiene aquella discapacidad visual, y tiene como requisito un testigo más. Aparte, se debe de leer 2 veces en voz alta. Y tiene la prohibición de que no puede hacer testamento cerrado. El testamento del sordo, aquel que tiene la discapacidad auditiva, tiene como requisito leer de manera inteligible, quiere decir que lo pueda entenderse. El testamento, el que no puede hablar, pero sí escribir, puede realizar testamento cerrado, siempre y cuando él redacte y firme con su puño y letra y realice el acta también de la plica. El testamento del militar, el testamento marítimo, el del lugar incomunicado por epidemia, el testamento del preso, el testamento en el extranjero y la prohibición de realizar testamento mancomunado.